Aspectos relevantes en la perspectiva de género. Trabajo presentado por Amaury Alejandro Díaz, Leonardo Javier Lombana, Chuli Marcela Velázquez, dentro del curso académico Perspectivas de Género y Educación, con la docente Claudia Tatiana Mora, en el programa de Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Los aspectos más relevantes de la perspectiva de género tienen su recorrido histórico. Inician en 1968 con Robert Stoller, quien utilizó por primera vez el concepto de género en su libro Sexo y Género. En 1972, Anne Oakley escribió un libro llamado Sexo, Género y Sociedad, que fue ampliamente difundido. En 1975 se realizó la primera conferencia mundial de la mujer. En ella se habló sobre la discriminación. En 1976, Natalie Zenon Davis utilizó el concepto de género para describir las variaciones de los papeles y los significados de los roles sexuales en las sociedades en diferentes periodos. Y en 1986, Joan Scott escribió un artículo sobre el género, una categoría útil para el análisis histórico, donde marcó las diferencias de los sexos. El recorrido histórico de los antecedentes empieza con la primera sociedad prehistórica, unos 3000 años antes de Cristo. Diferencias entre los hombres y las mujeres fueron muy notorias, no solamente por lo físico o por el género, la supremacía, sino por el dominio del hombre sobre la mujer. Así lo contempló Engel, Marx, Fontanella, Martínez, Sánchez y Soler, quienes explican que las mujeres estaban dedicadas al hábitat, solamente eran acompañantes y objetos sexuales dedicadas a la reproducción. Por eso es que predominó el patriarcado, que es una palabra de origen griego que quiere decir mandar y consiste en la manifestación del dominio del hombre sobre la mujer. El segundo periodo histórico es la Edad Media, que va del siglo V al XV. Allí la figura femenina estaba condicionada al lugar que ocupaba en la sociedad. La iglesia jugó un papel muy importante. Por un lado tenía el prototipo de mujer Eva, que fue la causante de la expulsión en el paraíso, y por el otro lado estaba María, que era la mujer de la virginidad, la mujer abnegada, como esposa y como madre. Las mujeres en el Renacimiento se dedicaban a la maternidad, que era como su profesión e identidad. Esto en la familia rica. Las pobres, por otro lado, no tenían derecho a la educación, eran analfabetas, ¿ya? Y estaban excluidas en la sociedad. La Edad Moderna, que va del siglo XV al XVIII, se caracterizó por los grandes inventos tecnológicos de la comunicación de la sociedad. El capitalismo, la burguesía y la política se unieron y consolidaron las naciones y los estados. Aquí se destaca Juan Luis Vives, que es un pedagogo del siglo XVI que escribió varios libros, entre ellos uno que se denomina La formación de la mujer cristiana, que es un decálogo de la doctrina de lo que debe hacer la mujer para estar bien en la sociedad. Jean-Antoine Condé, dentro de la Revolución Francesa, escribió un programa de instrucción que era como el sistema educativo. Ofrecía a ambos sexos la posibilidad de poder acceder a la educación y propuso el derecho al voto y la ciudadanía de la mujer. En la edad contemporánea, a finales del siglo XVIII, Olimpia de Burgh fundó la Sociedad Popular de las Mujeres y se considera que es la precursora del feminismo. Se hizo la Declaración de la Mujer y es considerado como el discurso más brillante y radical de la reivindicación femenina. Juan Jacobo Rousseau también con su obra El Emilio influenció mucho la parte de la educación y de la política en los siglos XIX y XX. Expresó las bases de la educación de las niñas y los niños. Pero Mary Wollstonecraft lo criticó fuertemente porque él tenía argumentos tendenciosos donde consideraba que la mujer debía dedicarse a obedecer. En la edad contemporánea también se encuentra a finales del siglo XVIII Lucrecia Mott, que junto a Elizabeth Stanton defendieron los derechos de la mujer. Lucrecia se dio cuenta que como docente recibía la mitad de lo que le pagaban a los hombres. Y ahí empezó su revolución y su lucha. Más adelante, Harriet Tubman
que escribió La cabaña del tío Tom, también impulsó la cristalización de los sentimientos contra la esclavitud. A finales del siglo XIX, en la edad contemporánea, Henry Toiler escribió un libro, unos ensayos sobre la situación de la mujer y el matrimonio. Esto fue apoyado por su esposo, que era un político inglés, John Stuart, que también escribió un ensayo sobre la esclavitud femenina. En el siglo XX se dan varias manifestaciones. La primera se denominó primera ola, que fue como la forma como el feminismo se dio a conocer en esto de la perspectiva de género. Se considera que la transformación del concepto de equidad proviene en gran parte de las luchas que se protagonizaron en los siglos XIX y XX. En la actualidad, el feminismo es una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres. La primera ola se caracterizó por eso, la igualdad de las mujeres. La segunda ola fue mucho más radical en el sentido al feminismo de la primera ola, porque no reconocía la diferencia, sino que afirmaba la igualdad con los hombres. Las feministas no pretendían que la mujer fuera al contrario del hombre, buscaban ser un otro verdadero, el reconocimiento del género, así como lo tenía el hombre. En el siglo XX, la tercera ola comienza en los años 90 y se extiende hasta la actualidad. Aquí hubo varias conferencias, declaraciones, legislaciones que ayudaron a dignificar el papel de la mujer en la sociedad. La perspectiva de género es uno de los caminos en búsqueda de la igualdad entre el varón y la mujer. Tiene como elemento principal un enfoque relacional que constituye uno de los antecedentes fundamentales de la perspectiva de género. El enfoque propone que la sociedad debe ser fundada sin distinción de sexo, pero con un nivel de igualdad. La unión de la pareja del hombre con la mujer sin jerarquía y hace énfasis en el reconocimiento de las mujeres. La ideología de género también, junto al enfoque relacional de la perspectiva, muestran un predominio del enfoque individualista sobre los derechos humanos entre el varón y la mujer. Sus principales objetivos es el igualitarismo, es decir, la pretensión de equiparar social y jurídicamente a la mujer y al hombre. La Declaración de los Derechos Humanos contempla que todos somos libres e iguales en derechos y libertades, sin importar raza, sexo, color o nacionalidad. Sin embargo, esto no se cumple en muchas partes del mundo. Los derechos humanos son inherentes, universales, inalienables, inviolables, imprescriptibles, indisolubles, indivisibles, irreversibles y progresivos. Si todo eso se pudiese cumplir en nuestra sociedad, la perspectiva de género fuera mejor y no estuviéramos hablando de inequidad. La cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, que se realizó en Pekín en 1995, adoptó el concepto de género como forma de acabar con esa desigualdad. Dice que el género es la forma en que la sociedad y el mundo debe determinar las funciones, actitudes, valores y relaciones que tienen que ver tanto con el hombre como con la mujer. Para poder encontrar una relación entre el encuentro entre educación y perspectiva de género, hay que decir que la perspectiva de género es un instrumento para acercarse a mirar la realidad de las relaciones de poder que se dan entre los hombres y las mujeres. La educación debe jugar un papel muy importante para esto, porque la perspectiva de género requiere de un marco conceptual, de una metodología y de un instrumento crítico que oriente cómo se deben ampliar los horizontes y cambiar la mirada para reconstruir el nuevo tejido social, donde no haya sesgos ni condicionamientos para las mujeres. El encuentro entre las perspectivas de género y tienen que ver con el concepto visto de manera tradicional, que debe ser cambiado para que no se tengan en cuenta ni costumbres, ni estereotipos, ni prejuicios o roles que perjudiquen a la mujer. Eso se debe tener en cuenta. Por último, están las referencias en las cuales apoyamos el trabajo.